Un saludo para todos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Mi nombre es Eduardo José León González y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las partes de la investigación. Primeramente tenemos la pregunta de investigación, la cual es un enunciado que orienta el estudio y delimita con precisión la información que el investigador necesita obtener para dar respuesta al problema planteado. Todo el trabajo de investigación debe girar en torno a dicha pregunta. Asimismo, esta pregunta debe cumplir con algunas características, como lo son que debe ser clara, es decir, que debe ser breve, es simple conceptualmente, no es abstracta y es fácil de entender. Por otro lado, debe ser relevante, es decir, que demuestra claramente su importancia para la sociedad. Asimismo, debe ser investigable, es decir, que es claramente factible y es posible encontrar una respuesta. Y por último, debe ser evocativa, es decir, que captan el interés de la crítica y se adhieren fácilmente a la memoria. Por otro lado, esta pregunta debe cumplir con algunas condiciones, entre las que se incluyen que debe expresar una relación entre unidades de análisis y una o más variables. Debe estar formulada claramente, en términos concretos y de forma concisa. Y asimismo, debe implicar la posibilidad de prueba empírica. En cuanto a su estructura, tenemos lo siguiente. Pregunta base o indagatoria. Algunos ejemplos serían qué, cómo, cuál será, de qué manera, etcétera. Unidad de análisis. Son los sujetos, objetos o fenómenos sobre los que se desea investigar. Las variables, que son las características que van a ser valoradas. La dimensión temporal, que es el periodo del estudio. Y la dimensión espacial, que es el ámbito del estudio. En cuanto a los objetivos de investigación, lo que tenemos es que son metas que se establecen para guiar el desarrollo de un trabajo. Estas metas deben ser evaluables, es decir, deben permitir verificar su cumplimiento. Además, deben estar estrechamente relacionadas con la pregunta de investigación. Existen dos tipos de objetivos. El objetivo general, que expresa de forma amplia el propósito principal de la investigación, y los objetivos específicos, que desglosan el objetivo general en acciones concretas y alcanzables que orientan el proceso investigativo. Cada objetivo debe formularse con un verbo en infinitivo y los objetivos específicos deben mantener una jerarquía igual o inferior a la del objetivo general. Para determinar dicha jerarquía entre verbos, se emplea la herramienta conocida como taxonomía de Bloom, que es la tabla que podemos ver en pantalla. Para entender un ejemplo muy sencillo, si tenemos un objetivo general que tiene una jerarquía, por ejemplo, como la de evaluar, que la vemos en color rojo, entonces nuestros objetivos específicos deberán estar en una jerarquía menor, como lo puede ser analizar, aplicar, comprender, etcétera, o en la misma jerarquía de evaluar. Eh, en cuanto a la justificación de la investigación, lo que tenemos es que permite explicar la importancia y la necesidad de realizar el estudio. En este apartado se argumenta por qué el tema elegido merece ser investigado, cuáles son los beneficios o aportes que puede generar y cómo contribuye al conocimiento existente o a la solución de un problema. Además, la justificación muestra la relevancia social, académica y práctica del trabajo, sustentando así su valor dentro del campo de estudio. Dentro de la justificación de un trabajo deben ser respondidas las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación problemática que se pretende investigar? ¿Cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema o problema que se va a esclarecer? ¿Qué se va a realizar? ¿Cuáles son los beneficios sociales del trabajo? ¿Y cuáles son los beneficios metodológicos y o disciplinares de la investigación? Bueno,
El marco teórico consiste en una serie de conceptos y teorías que servirán como base argumentativa para el desarrollo de la tesis. Los conceptos y teorías tratadas en el marco teórico deben corresponder al título o tema del trabajo. Para el desarrollo del marco teórico, primero se elabora un índice, en donde se incluyan los temas y subtemas que serán tratados en este. Cada variable debe ser evaluada por separado, y para organizar la información se usa una seriación con números arábigos. Una vez terminado el índice, se procede con el desarrollo del marco teórico, en donde se redacta primeramente una introducción, en donde se le indica al lector el material que encontrará en este apartado. Y seguido a ello, se procede a redactar las definiciones, conceptos, teorías y demás información relacionada con la pregunta problema del trabajo. Es de suma importancia agregar la información consultada acompañada de citas textuales o parafraseadas según sea el caso. Bueno, la metodología de la investigación comprende el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos empleados para recopilar y analizar información con el fin de analizar los objetivos de estudio de forma sistemática y confiable. Esta debe incluir los siguientes elementos. Diseño de la investigación, en donde se señala el tipo de investigación, ya sea experimental o no experimental, descriptiva, no descriptiva, etcétera. El enfoque de la investigación. Se especifica si el trabajo será cuantitativo, cualitativo o mixto. Población. Se definen los sujetos de estudio. Tamaño de la muestra. Se define qué proporción de la población será utilizada para el estudio. Tipo de muestreo. Se define si el muestreo será aleatorio, estratificado, sistemático o por conglomerados. Técnicas de investigación. Se definen las técnicas de investigación que serán empleadas. Algunos ejemplos serían encuestas, focus group, entrevistas, etc. Instrumentos de recolección de datos. Se definen los instrumentos para la recolección de datos en función de la técnica de investigación empleada. Técnicas de análisis de datos. Se define el método que será utilizado para analizar los datos. Em, el estado del arte de un trabajo consiste en una revisión bibliográfica o de literatura relacionada con el tema de investigación. En este apartado se presentan las variables que serán objeto de estudio, preferiblemente analizadas por separado. El estado del arte se estructura en tres niveles: investigaciones internacionales, nacionales y locales. Cada investigación incluida debe contener la referencia bibliográfica, los objetivos, la muestra, la información relacionada con variables y sus factores, así como los resultados y conclusiones. También pueden incorporarse los instrumentos y metodologías empleadas. Se recomienda organizar los artículos en orden cronológico según su fecha de publicación. Además, los estudios seleccionados deben tener una antigüedad máxima de entre 7 y 8 años, salvo que la institución académica establezca un criterio diferente. En cuanto al marco legal o jurídico, lo que tenemos es que está conformado por el conjunto de leyes, normas y regulaciones que guardan relación con el tema del trabajo, ya sea en el ámbito internacional, nacional o local, según corresponda al objeto de estudio. La información incluida en este apartado debe estar estrechamente vinculada con el título y los objetivos del trabajo, tanto generales como específicos. Para su elaboración, se recomienda emplear un método deductivo, es decir, partir de lo general hacia lo particular. En cada nivel de legislación se aplica el mismo procedimiento, siguiendo el orden internacional, nacional y local. Entonces, primero se redacta una introducción que destaque la importancia de la legislación abordada.
Luego, se organizan en orden jerárquico y cronológico los documentos pertinentes y se ofrece una explicación clara de su contenido. Finalmente, se deben citar las fuentes consultadas y analizar su relevancia en relación con el tema de estudio. Una práctica recomendable para fortalecer el marco jurídico es incluir la doctrina, es decir, las opiniones o interpretaciones de autores especializados sobre las normas analizadas. Asimismo, es importante incorporar una reflexión personal frente a la información revisada, con el fin de mantener un equilibrio entre las citas y el análisis propio. Ahora les voy a presentar las conclusiones. Entonces, lo que tenemos primeramente es que cada parte de la investigación cumple una función esencial para garantizar la coherencia, validez y rigurosidad del estudio. Por otro lado, la formulación adecuada de la pregunta, los objetivos y la justificación orienta y da sentido al proceso investigativo. Em, Otra conclusión es que el marco teórico, la metodología y el estado del arte fortalecen el sustento académico y técnico de la investigación. Por otro lado, tenemos que un correcto marco legal aporta respaldo normativo y ético al trabajo, asegurando su pertinencia y aplicabilidad. Y en último, tenemos que en conjunto, estos elementos permiten desarrollar investigaciones sólidas, pertinentes y con impacto social y científico. Por último, les muestro las referencias que utilicé para realizar este video y les agradezco por su atención.